Hola mis amis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traemos un video espectacular. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de encontrar las diferencias en la presentación de una canción nueva que ha sacado Shaman. La canción se llama Confesión, me imagino que ya lo habrán visto, así que sin mucho más le vamos a pedir al señor director la intro. Recuerden que acá puede aparecer un poco raro por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas, pero no se olviden que acá abajo les voy a dejar el link con el video original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. A ver, amis, ¿con qué nos encontramos? Oh, súper cinematográfico. Ok. Esta es la traducción, de la canción, así que no pasa nada por eso. Confesión. Wow, parece como la intro de un videojuego. Me gusta. Ok. Дай, попросил я у Бога, дай мне жизни осилить дорогу, дай мне. Ok, estamos empezando en la octava 4. Con un do sostenido, ¿sí? Recordemos que la octava 4, por ahí para un hombre, es un lugar donde ya empieza como a generar un poquito de exigencia, ¿sí? Pero hay que ver la tesitura que tiene, hay que ver si es barítono, si es tenor, si es bajo. Para mí es tenor, porque la verdad lo cómodo que se siente adentro de esta octava, adentro de la octava 4, es espectacular. Y que ya empiece ahí, no quiero imaginar cómo sigue la canción. Vamos a ver si en la versión en vivo está igual. Все преграды разрушить, дай не продать свою душу и мне уйти, если нужно, дай мне. Bien, aplicando también muchos recursos, Se siente mucho el contacto también de las cuerdas, con ese golpe de glotti que está también, que queda súper bien hoy en día hacerlo. Y también esto de la figura melódica, que si nos ponemos a pensar, él ataca acá, en un do sostenido 4. Y después baja a la octava 3. Y después vuelve a subir. Que es el inicio del nuevo verso. Entonces me gusta mucho la figura melódica. Me parece muy estética, muy linda. ¿Ves? Y con respecto a esto de los efectos, está usando muchísimas cositas que quedan muy bien. Esto del golpe, adentro de esa figura, que me parece que queda espectacular, como para un llamado de atención. Las partes que por ahí más enganchan en una canción o como partes muy fundamentales es el principio y el final, ¿viste? Lo que te llama la atención y después con qué te quedás. Y me parece que haber elegido este tipo de formato en la línea melódica me parece muy inteligente. Y también usa mucho la respiración. Shaman hace mucho eso y en vivo mucho más. Vamos a verlo ahora en vivo hasta esta parte. ¡Wow! ¡Qué buen escenario! Sí. Está en la misma tonalidad. Попросил я у Бога, дай мне жизни осилить дорогу, дай мне. Uy, está usando muchos flips, los mismos que en la canción oficial, ¿sí? En la versión de estudio. Él es dueño de esos flips que son muy característicos de él, que es este ya, ¿sí? Queda muy lindo. ¿Ves? Está cortada la versión, ¿no? O por lo menos fue la sensación que me dio a mí. Sentí que hay como una estrofa menos o un par de versos menos. Ok, viste, te dije, iba a seguir subiendo. Está en un La 4, ¿sí? Es un montón. Y aparte muy cómodo, él se siente muy cómodo. Vocalmente le queda muy bien ese lugar. Mucha respiración.
Recursos de expresividad, muchísimos. Está como diciendo mucho también. Vamos a ver cómo hace esta parte ahora en estudio. Tengo que decir que la voz se siente mucho más presente en estudio, la verdad, porque en vivo no era muy bueno el sonido, por lo menos no se escuchaba muy bien. Se escucha muy bajito, se escucha muy atrás la voz. Дай не продать свою душу и мне уйти, если нужно. Дай мне дышать и верить и с раненым сердцем. Дай мне нести свой тяжкий крест и не падать. Дай мне это все пережить и до смерти любить. Слышишь, дай мне. Es muy exigente también todo el tiempo arriba, todo el tiempo en ese lugar. Genera también un estrés y él tiene canciones muy agudas. Él por lo general canta canciones bastante agudas. ¿Qué? No, llega mucho más agudo, está haciendo un Si4. O sea, estamos de acá que empezó. Bajo acá. No, 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 no. Y después la nota más aguda en el estribillo es esta. Dale. Es un montón. Con una voz plena, se le siente una voz muy sana, se le siente una voz que está haciendo las cosas bien. Eso se siente. Mucho flip. Growl también mandó, después distorsión. Ahí sí está un poco más como en el vivo, está un poco más dicho todo. Просто остаться собою, дай мне, дай, словно птице свободу, дай мне понять, чего стою, и два крыла за спиною, дай мне. Tensión, tensión, tensión. Дай мне дышать и верить и с раненым сердцем, дай мне. Aparte corresponde mucho a la letra. Está pidiendo que lo dejen ser como quiere ser. Está pidiendo como esa libertad, esa paz. Está pidiendo a gritos, ¿entendés? Esto. Entonces me parece que lo que está haciendo vocalmente va de la mano con eso. Está usando growl, está rompiendo la voz, dándole distorsión por algunos momentos. Momentos muy pequeñitos. Más los flips, que para mí como simboliza un poco como un sollozar, ¿me entendés? O como algo de lamento. Esto del growl, de una bronca, de un decirlo, viste, bien dicho. Y aparte, una voz aguda y muy abierta, si no es que está muy cerrado, no es que está, por ejemplo, ¿me entendés? Como muy cerrado el sonido, sino que está abierto, ¿sí? Está como más atrás el sonido. Entonces también simboliza también un poquito como un grito, ¿no? De que está pidiendo a gritos esto. Es por lo menos lo que me transmite a mí y cómo me hace sentirlo con los recursos vocales que está usando. Wow. Pará. No, necesito que lo veamos en vivo. Когда я падал, когда я оставался совсем один, я всегда поднимал голову вверх и видел, как ты смотришь на меня и улыбаешься. Я знаю, ты всегда со мной рядом. ¿Ves? Era muy importante decir las cosas. Está cantando con tanta visceralidad, con tanta potencia, con los sentimientos tan involucrados, que hasta hizo una parte recitada, ¿me entendés? Lo importante que es lo que está queriendo decir.
Por eso en la versión en vivo está con el pelo así. Wow, un cambio rotundo, Está planteando un cambio. Wow. Я оставался совсем один, я всегда поднимал голову вверх и видел, как ты смотришь на меня и улыбаешься. Я знаю, ты всегда со мной рядом. Это все пережить и до смерти любить, слышишь, да? Aparte con toda esa banda sonora, con todos esos instrumentos súper orgánicos, es como que te llega más al alma, ¿me entendés? Mucho mejor. No, bueno. Es genial. La verdad que Yaman siempre me sorprende con esto, ¿no? Con esto de todos estos recursos que él usa a la hora de cantar, que lo hace muy bien. Hemos visto presentaciones en vivo que son espectaculares, o sea, cómo desarrolla también todo eso, porque lo puede hacer en la versión de estudio, pero después en vivo es un desgaste también, ¿no? Y también me parece muy copado el mensaje, me parece que está muy bueno esto de que coincida todos los recursos que él está usando, los recursos vocales con la letra, ¿me entendés? Que esto del grito, esto de los flips, que para mí es como un antes y un después que lo que quiere marcar él. Me gustó un montón. La verdad que Yaman siempre nos impacta con todos los recursos que tiene y con toda la potencia que larga y con lo agudo que es también. Estamos hablando de un C4, ¿entendés? Súper potente, sin pasar a la voz de cabeza. Me parece espectacular. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Me dejan más recomendaciones acá abajo que los voy a leer a todos. Nuke también, gracias por haberme recomendado esto y por organizarme todos los comentarios en ruso. Gracias por todos sus mensajes. Les mando un beso enorme. Nos estamos viendo en el próximo video. Besos.